Hola, es un gusto saludarlos. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes en la entrevista con Vaqueiro en este serial. Y por supuesto lo invito para que nos acompañe a lo largo de estos minutos. Vamos a conocer la historia de un personaje que ha tenido la responsabilidad de encabezar pues, los esfuerzos por llevar a Jalapa como ciudad al desarrollo. Ha sido legislador, ha sido secretario de Estado y bueno, por supuesto, joven jalapeño que hoy también está intentando llegar de nueva cuenta a un espacio público. Quédese con nosotros, comenzamos. Y bueno, por supuesto, ya estamos de nueva cuenta en esta emisión de este serial, la entrevista con Vaqueiro, y hoy ya lo puede ver usted a nuestro siguiente invitado. Es exalcalde de Jalapa, exsecretario de Estado, exlegislador, ha caminado, ha transitado ya a lo largo de un tiempo, joven, pero un político de formación, con una familia y un antecedente pues arraigado en Jalapa. Es Américo Zúñiga Martínez, candidato de la coalición pues a la Diputación Federal por el Distrito 10 de Jalapa Urbano, de esta conformación de coalición ligada al PAN, PRI y PRD que se llama Coalición Va por México. Mi querido Américo, gracias por venir, bienvenido a este espacio, tu espacio Ventana Informativa y en este nuevo serial. ¿Cómo has estado? Muy contento de saludarte, Luis, y saludar a todos los que nos siguen a través de Ventana. Pues muy feliz de que ya falta nada más 2 semanas de que concluya la campaña. Ha sido una campaña muy exigente para nosotros, claro, pero afortunadamente enriquecedora en todos los sentidos. A ver, platicando con el auditorio a lo largo de estas semanas, en este ejercicio de retrospección periodística, pero viendo a los personajes de la sociedad, en tu caso, cuéntanos un poco, Américo, ¿quién es Américo Zúñiga? ¿Dónde nació? ¿Qué día nació? Porque a veces hay quien es muy fijado en eso. Yo la verdad nunca había puesto o tomado en cuenta, pero hay quien es muy especial en eso del tema del día de nacimiento y la fecha. ¿Tú crees en estas cuestiones del zodiaco? Pues mira, la respeto mucho. La verdad es que no estoy muy vinculado. Sí. No sé bien qué signo zodiacal. ¿Zodiacal? Sí, cae en qué mes. La verdad no lo sigo mucho. Yo soy Libra. Soy del 26 de septiembre. Ya. Creo que tú también eres de septiembre. Yo soy de enero. De enero. 13 de enero. Yo soy del 26 de septiembre, soy Libra. Nací en el 78, tengo 42 años. Nací aquí en Jalapa, nací en el Hospital San Francisco. Mira, sí, y en el seno de una familia muy jalapeña en la Colonia Salud. Toda mi infancia, la primera infancia fue en la calle Dalia número 2, que es en la Colonia Salud. Ahí viví como hasta los 9 años. Sí. Soy un hombre formado en escuelas muy emblemáticas de Jalapa, como la Técnica 3, como la Escuela Enrique C. Repsamen, como la Ángela Recci. Aquí realicé mis estudios superiores. Soy una persona que le gustó mucho la carrera que estudió. Yo soy abogado de profesión y pues he tenido la fortuna, creo que es una suerte, creo que al igual que tú, Luis, de encontrar una gran vocación en la que nos gusta trabajar. Claro. Y la vocación es la del servicio público y la de la política. Oye, vienes de una familia, tú lo decías muy bien, sumamente arraigada en Jalapa. Tu papá, don Guillermo Zúñiga Martínez, un hombre al que tuve el privilegio de conocer hace más de 25 años. Un talento impresionante. Tu madre, docente. ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, sí, soy hijo de maestros, somos 3. Anilú es la más pequeña, bueno, ya tiene, tampoco creo que deba decir su nombre, le llevo muchos años. Guillermo es el mayor, yo soy el sándwich, Luis, yo soy el sándwich. Guillermo tiene 44 años. Más joven que yo, imagínate. Ese es mi hermano mayor. Ok. ¿Todos profesionistas? Sí, ¿Docentes? Anilú no, Anilú es licenciada en medios de comunicación y periodismo, okay, pero se dedica a la planeación de eventos. Mi hermana es wedding planner. Okay. Ella se dedica a la planeación de eventos, administra un lugar de eventos. Ella es una mujer muy inteligente, muy entusiasta, muy capaz, con una familia bellísima. Ella tiene 3 hijos, un esposo también muy apoyador, mi cuñado Fidel.
Y mi hermano Guillermo tiene un hijo increíble que es Guillermito, y mi cuñada Gaby, ambos profesionistas, ambos abogados, y ahora no radican en México, pero Guillermo está muy vinculado al tema de la transición energética. Ese es su área de expertise, y lo hace muy bien. Es una de las voces más calificadas, diría yo, en el país acerca de transición energética y regulación energética. Si me lo permites, más adelante platicaremos sobre ese tema. Creo que a nivel municipal Jalapa debe de ir planteándose políticas públicas que vayan a la vanguardia en cuanto al tema energético, que puede ser una posibilidad, ¿no?, que le venga bien a la ciudad en momentos como los que vivimos. Hablando de tu infancia, de tus hermanos, ¿qué recuerdas más de esta primera etapa de desarrollo con ellos, de convivencia? ¿Tenías amigos, vecinos, jugaban cerca con algunos? ¿Qué es lo que más te identifica con tus hermanos y con tu familia? Vamos, que entiendo que es... Más de 5 años, entonces no fue tanta la relación, digamos, de juegos de barrio, o de tener amigos en común. Con Guillermo siempre los hemos tenido. Los amigos de mi hermano, por ejemplo, de la Repsamen, pues a la fecha también son amigos míos, y viceversa. Porque, bueno, pues nos llevamos menos de 2 años de diferencia de edad, y eso nos hace ser prácticamente de una misma generación. Y todos sus amigos pues han sido también amigos míos han sido amigos de él. Yo lo que recuerdo es ser una infancia muy normal, Luis, gente de una clase media que siempre se nos permitió jugar. Eso sí, lo añoro mucho, y creo que lo añoramos todos los jalapeños, jugar en la calle hasta ya muy tarde. Claro. Una gran convivencia, deportistas desde chicos, Guillermo y un servidor. Yo a los 9 años más o menos ya estaba yo jugando fútbol americano. Es un deporte que a mí me gusta mucho. Después las cáscaras de básquetbol también me atrae. Fui parte de un equipo de joven que se llamaba Los Osos del Dique, ahí con un entrenador que se llama El Oso, ahí le mando un abrazo. En Zorros, en fútbol, tengo que admitir que siempre he sido muy, pero muy malo. En fútbol, soccer. Soccer, sí, soccer. Jugando americano, ¿qué posición jugabas? Mira, en Zorros a veces era por temporadas, a veces sabíamos mucho, a veces sabíamos pocos. Pero cuando éramos pocos tenías que jugar ofensiva y defensiva. Entonces, pues yo jugué de linebacker, que era la posición que a mí más me gusta. He sido liniero, fui centro en algún momento, y ala. Pero bueno, pues te digo, ofensiva y defensiva, ambos. Y pues es un deporte que a mí me atrajo mucho. También practiqué la lucha grecorromana. Sí. Y he sido una persona que me ha gustado el deporte como un tema para desarrollarse, pero jamás me he dicho deportista. Pero me gusta, por ejemplo, el squash. Okay. Me gusta el ajedrez. Okay. Es algo que a mí me atrae mucho, que me gusta jugarlo. ¿Qué del ajedrez, qué es lo que más te apasiona? ¿Qué jugada es la que más te apasiona? Hacer un enroque, no sé, ahorita está de moda el gambito, ¿no? Que todo el mundo gambito de dama. Por la serie. Pero en el ajedrez, ¿qué es lo que más te recuerdas? ¿La jugada más rápida o la victoria más rápida? ¿En qué? Siempre una jugada de pastor, siempre un enroque. Más que nada la estrategia en general, ¿no? Uh-huh. El saber o el tratar de pensar 4 o 5 jugadas adelante de la que estás haciendo, el cuidar tus fichas perfectamente bien, el saber qué fichas sacrificar, el entender que hay fichas que debes de cuidar por sus movimientos estratégicos. Por ejemplo, el caballo, los alcances son muy diferentes, el cuidar siempre al rey, el utilizar bien y tratar de no perder a la reina, que es pues más que nada tu comodín, y el que también te ayuden los peones como la primera línea de defensa. Y en lo personal, pues a mí me agrada mucho jugar con las torres. Oye, el ajedrez es un maravilloso ejercicio de desarrollo mental, estratégico y todo, pero es muy similar a la política. Sí, fíjate que el ajedrez se considera deporte, la política se considera arte. Es diferente. Creo que sí es similar, sin embargo, en la política te puedes encontrar casos
que sin ser un gran estratega y sin ser muy inteligente, pues hay gente que triunfa en política, ¿no? Claro. También ahí juega otro tipo de factores muy distintos al ajedrez. Y hay también estrategas y gente brillante que grandes pensadores que simple y sencillamente política no la hicieron. Entonces, sí tienes esta situación de, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Creo que en política tiene mucho que ver la circunstancia, tiene muchísimo que ver tu ámbito, en dónde estás parado, con quién estás relacionado, cuál es tu historia de vida. Y eso se combina también con tus propuestas, con tu trabajo, con tus ideas. Pero fíjate, hay personas que han tomado una mala decisión y con eso se ha acabado su carrera política. Hay otras que no han tomado una buena decisión en su vida, pero de algún momento pues son exitosos y llegan a cargos importantísimos, cargos para los que otras personas se prepararon toda su vida y jamás pudieron acceder a ellos. Claro. Ahora, Américo Zúñiga está casado, Américo Zúñiga tiene una familia. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. Yo tengo que decirlo acá, pues para mí la familia es algo fundamental en la vida de cualquier ser humano. Soy un defensor de la familia, soy un defensor de los valores. Siempre he considerado que la familia es tu hospital más barato, tu psicólogo gratuito, es tu banco, es tu hotel, es tu apoyo, es tu todo. Digo, yo sí tengo una gran convicción por defender los valores familiares. Personalmente he logrado construir una familia junto con Mariana, de la cual me siento sumamente orgulloso. Yo tengo 2 hijos que son cuatitos, Tamara y José Antonio. Ellos son cuatitos, tienen 9 años y tenemos una nena más chiquita de 7 que es Ana Sofía. Y son pues realmente unas personas que nada más al verlas estoy sonriendo, nada más con que me griten pa, yo estoy contento. Se han vuelto nuestra fortaleza, la alegría del hogar. Tengo la gran fortuna de tener niños con buenos valores, niños buenos que se están educando, claro, que se están educando a nuestro lado y que también representan una gran responsabilidad, Luis, porque pues tú vienes con una visión de vida, trabajando profesionalmente, desarrollándote, pero ya cuando tienes hijos creo que todas tus prioridades se ponen al revés, ¿no? Creo que ya dejas de trabajar por un proyecto personal para tratar de modificar o de empezar a modificar el mundo en el que se van a encontrar tus hijos. Ya estás pensando más en ellos. Y pensar en tus hijos no es malo. Tienes que pensar en tus hijos al pensar en las generaciones que vienen. Ahorita que vamos a hablar de energías limpias, pero eso no lo vamos a hacer por un tema que te toque a ti o a mí. Ese es un tema que le va a tocar a ellos, ese es un tema que le va a tocar a nuestros nietos, ese es un tema que le va a corresponder a las próximas generaciones. A ver, Américo, de entrada, tu nombre, hay quien evidentemente en la vida pues, se desarrolla, va creciendo. Nadie tiene y escoge su nombre, se lo ponen los papás. Tu padre, pues tú tienes un hermano mayor, le puso como él, Guillermo, ¿no? Al mayor. ¿Por qué Américo? Bueno, mi mamá quería que yo me llamara Héctor. Okay. Porque mi papá así se llamaba, Guillermo Héctor. Okay. Entonces uno iba a ser Guillermo y otro iba a ser Héctor. Realmente fue una circunstancia simpática. El gobernador en turno era Rafael Hernández Ochoa, y platicando con mi papá cuando supo que había nacido su segundo hijo varón, pues dialogaron y propuso que me llamara Américo. Circunstancias y pensamientos del propio entonces gobernador Rafael Hernández Ochoa, del cual me siento muy, muy orgulloso. Él fue mi padrino. Y quiero decirte que tuvo en Jalapa una obra importantísima. Si quieres luego platicamos de ello, pero fue un visionario. Si no hubiera sido por Rafael Hernández Ochoa no tendríamos, por ejemplo, el Parque Clavijero. Okay. Si no hubiera sido por Rafael Hernández Ochoa, el Mecultepet seguramente serían un par de colonias más de Jalapa. Si no hubiera sido por Rafael Hernández Ochoa, no tendríamos los primeros zonas naturales protegidas. Uh-huh. Imagínate, estamos hablando de por ahí de 1979, cuando ya el gobernador de Veracruz estaba pensando en cuidar áreas que sirvieran de pulmones, o sea, en fin, bueno, muchas cosas. Él fue también un gran impulsor de jóvenes. Rafael Hernández Ochoa tenía un gabinete, podríamos hablar, pero me llama mucho la atención que su gabinete eran un montón de jóvenes, Luis.
En la época de Hernández Ochoa, el procurador de justicia tenía 28 años. A la fecha un político, creo que todos. Sí, claro, ¿no? Claro, Paco Portilla. Paco Portilla. Bueno, creo que el mayor era su subsecretario de gobierno, que era don Carlos Brito, y no tenía más de 45 años. El secretario, o en ese momento se le denominaba director de educación, que era mi papá, tenía 32 años. El de la policía no pasaba los 30. El presidente del partido, del PRI, que tú sabes que era, pues en esos tiempos era prácticamente, estaba indexado al gobierno, tenía 24 años. El líder de la CNOP tenía, no sé, 23, 24, 25 años. Te estoy hablando de Gonzalo Morgado, Miguel Ángel Yunes, te estoy hablando de Carlos Brito. Los que hoy son, pues, en el cotidiano, los políticos siguen que vigentes, se muestran ¿no? en vigencia o referentes, ¿no? En el Estado. Claro, ¿no? Pero te podría yo hablar de Rebeca Buches, te podría yo hablar de la gente que estuvo. Fidel Herrera. El propio Fidel Herrera. En fin, un montón de políticos que empezaron muy jóvenes y que se desarrollaron, y él fue el que abrió la puerta a esa generación. Luego hay otras generaciones que dicen que después de ellos no pudieron entrar adecuadamente. Te digo, la circunstancia en política es fundamental. Y el término, el nombre es sugerencia de él, pero el Américo es porque admiraba a Américo Vespucio. ¿Por qué Américo? En parte por ello, en parte porque le significaba un nombre, pues que empezaba con A, que el apellido empezaba con Z, que abarcaba las dos. Era un razonamiento que la verdad, más bien era un hombre que a él le gustaba mucho. Él era un enamorado de la geografía. Rafael Hernández Ochoa siempre lo hizo. Decía que conocer la geografía era conocer la morada del hombre. Y admiraba también a Américo Vespucio, entre muchas cosas. Y la verdad es que fue todo un reto que mi mamá aceptara el nombre. Sí, pues imagínate que llega tu papá y le dice, ¿sabes qué? No La sugerencia del gobernador le tenemos que poner al niño Américo. No lo aceptó. Es una anécdota simpática como todos los nombres. Claro. Pero no lo aceptó mi mamá. Mi papá tuvo un día que invitar a comer a mi abuela, a mi abuelita Guillermina, para enamorarla de la idea. Y fue mi abuela la que convenció a mi mamá al final del día. Oye, a ver, Américo, llevas de tu vida profesional, de tu edad, pues la mitad casi dedicada a la función pública. Es evidente que cuando creces con un padre como don Guillermo Zúñiga, pues tienes como ejemplo un referente tanto en lo profesional como una persona a quien emular. Un hombre talentosísimo en la oratoria, campeón nacional de oratoria y reconocido hasta en todos los sentidos, un político pues de los pocos políticos que pueden decirse completos en el Estado. Llevas la mitad de tu vida en la función pública. Entraste muy joven siendo secretario, recuerdo, en el gabinete de un personaje que también se formó con Hernández Ochoa y que te invita a trabajar como secretario de Trabajo. ¿Ha valido la pena dedicarle todo ese tiempo, toda esa pasión a la política, a la función pública? Sí ha valido la pena. Sí me siento contento. Esto es para lo que yo me preparé. Esto es para lo que yo estudié. Yo no estaba en otra actividad pública y me invitaron a la política. Yo siempre me he preparado para hacerlo. Yo considero que cada persona debe de seguir su vocación. Vocación es una voz interna. La vocación es un llamado que cada quien tiene. Y en mi caso, mi vocación fue el ejercicio de la política. Empecé muy joven, con muchísimos problemas. Luis, quiero decirte que como secretario de Trabajo en el Estado de la República que más registros sindicales tiene, en el Estado de la República que más personas involucradas en la población económicamente activa tenía, el Estado de la República que tiene un gran sector primario, un gran sector secundario y un gran sector terciario, con liderazgos tan importantes, con problemas de naturaleza laboral tan emblemáticos como en su momento el DIF estatal, la Universidad Veracruzana, los organismos públicos descentralizados, entre también las grandes empresas que hay en Veracruz. Pues sí, era un gran reto. En ese momento cuando me invitaron, tenía 25 años.
Acababa yo de cumplir 26 cuando llegué en diciembre del 2004. Estamos hablando hace 16 años. Nada más. A la dependencia. Fue una secretaría que durante el tiempo en el que yo estuve ahí, le dediqué desde muy, muy temprano, Luis, hasta muy, muy tarde, no tan solo a la atención de los problemas, sino al estudio de la Ley Federal del Trabajo. Eso me hizo acercarme muchísimo a la Ley Federal del Trabajo, al artículo 123, con sus apartados A y B, que es el que regula prácticamente el artículo 5 de la Constitución. Me hizo ser también catedrático de Derecho Laboral Procesal en la universidad, me hizo ser también catedrático de Introducción a la Administración Pública, tuve el honor de recibir el Premio Nacional de Administración Pública 2009, tuve el gusto y el honor de mantener una política laboral en paz, creamos diferentes herramientas del Servicio Nacional de Empleo, hicimos como Veracruz la primera página de internet de buscadora de empleo, EmpleoVer en su momento, sí, cuando todavía no estaba muy de moda la utilización de las herramientas, de las tecnologías de la información y el internet para ese tipo de aspectos, y fuimos pioneros. Modernizamos la Junta de Conciliación y Arbitraje, le dimos mayor autonomía a la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que no estuviera contaminada con temas político-electorales y que hiciera un papel de juzgador. Tú sabes que la Junta de Conciliación y Arbitraje es un ente, es una institución que formalmente tiene atribuciones judicionales, pero materialmente está adscrita al Poder Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, sí, tienes ahí verdaderos juzgadores, pero pues dependen de una Secretaría de Estado. Entonces, todo esto, para no abusar más del tiempo de quienes nos están viendo, pues me formaron como un servidor público capaz, dispuesto, desde entonces todas y cada una. Mira, que haya observaciones en una dependencia no está mal, porque hay observaciones y lo que tienes que hacer como dependencia solamente hay que responderlas, hay que justificarlas, hay que responder por qué esto, por qué el otro. Como secretario de Trabajo no tuve observaciones. Fui la única dependencia de esa administración que no tuvo una sola observación. Es decir, no tenía yo nada ni siquiera que aclarar. Y no es que manejara yo poco dinero. En la Secretaría del Trabajo entonces se manejaba cerca de 120,000 pesos al año. 120 millones de pesos. 120 millones de pesos al año. Entonces, sí era una carga importante. Junto con el Servicio Nacional de Empleo, quizás llegados a los 220 millones. Entonces, sí era una responsabilidad administrativa importante, pero al actuar con pulcritud, con transparencia y rendición de cuentas, pues la verdad es de que fuimos una dependencia modelo en ese sentido. Fui el secretario de despacho en su momento más joven del país, y eso pues también es motivo de orgullo. Mucha gente le apostaba que no duraba yo ni 2 meses ahí, sí, particularmente por los problemas laborales que en su momento y actualmente siguen en Veracruz. Pero afortunadamente, gracias a un equipo profesional del que supimos rodearnos, enfrentamos el reto y salimos avantes. A ver, corrígeme, porque a veces la memoria ya empieza a fallar a determinada edad. Pero cuando fuiste secretario de Trabajo, ¿no hubo emplazamiento de huelga o hubo alguna huelga? Yo recuerdo que creo que te fuiste, lograron, vamos a trabajar. Emplazamientos hubo, miles, pero no hubo huelgas. No hubo huelgas y nos tocaban temas delicadísimos como atender el tema de TAMSA, okay, como la liquidación de todos los sindicatos de Orizaba, de Nogales, de Mendoza, uh-huh, con todos los conflictos que entonces estaban y sí, pudimos resolverlos. Uno que aquí en Jalapa era muy emblemático y que pudimos resolver en mi paso en la Secretaría del Trabajo fue, por ejemplo, la huelga de la calera de Banderilla. ¿Ya? Tú recuerdas que pasabas junto a la calera de Banderilla y estaba en huelga y había banderas y teníamos un problema y un conflicto. Nosotros, a pesar de que es un tema de naturaleza federal, intervinimos y resolvimos el tema de la huelga. En el año 2009, siendo yo secretario del Trabajo, el estado de Veracruz, y ahí están los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue el único estado que tuvo crecimiento en términos de empleo. Fuimos el mayor productor de empleo en el país, y eso también es algo que a mí me hace sentirme orgulloso. Entonces, nosotros le apostamos mucho a la productividad, Luis. Las relaciones laborales no nada más es resolver los conflictos, es ver de qué manera los sindicatos se sumaban
a la participación y al compromiso de los empresarios de capacitar mejor a todos. Era un tema no nada más de buscar alcances y mejorías salariales y prestaciones por nada. También involucramos e inyectamos que pudiera haber mayor capacitación, elevar la productividad y así elevar la competitividad de Veracruz como estado. Afortunadamente en ese momento llegaban muchas inversiones y tenías tú que ofrecerles certeza, tranquilidad y paz laboral para que pudieran apostar a Veracruz y así generar los empleos que tanto se necesitaban y que aún se siguen necesitando hoy más que nunca. A ver, en esa primera incursión ya en la función pública, en un puesto tan relevante como lo mencionas en la Secretaría del Trabajo, ¿tuviste la posibilidad de conocer gente dedicada a la materia, con años de experiencia, gente con la que también lograste conformar, decías, un equipo? Pero te preguntaría, ¿cómo fue ese primer tránsito de colaborar con un gobernador como lo fue Fidel Herrera Beltrán? Hay que recordar que pues fue una generación, vamos, digamos así, un gobernador que emuló en cierta forma a Hernández Ochoa, abrió la posibilidad que muchos jóvenes se incorporaran en la política, les dio oportunidades, es una especie como de cambio generacional, ¿no? Nada De la más que había que política. darle seguimiento. Muchos de esos jóvenes, la verdad es que traicionaron la oportunidad. Muchos. Creo que Hernández Ochoa llevó a cabo lo que mi papá denominaba la pedagogía política. Es Ok. decir, no tan solo dar la oportunidad, sino darle seguimiento. Y además, emular y con el ejemplo, realmente apretar a quien no se conducía de forma proba y correcta. El problema es que muchos de estos compañeros generacionales, pues la verdad es que no, eh, no resultaron ser lo que se esperaba. No asumieron el reto como debía No ser, lo ¿no? asumaron, no lo asumieron, aunque la escuela de Fidel Herrera Beltrán era una escuela de trabajo. Yo quiero decirte que fue un gobernador muy demandante de su equipo. No teníamos un solo día de descanso, no había posibilidad de no atender una encomienda. Sí, fue una escuela en donde se involucró la disciplina, en donde se involucró el servicio al público, donde se involucró la cercanía, la sensibilidad y la humildad que debes de tener en el oficio público. Yo recuerdo que todos los domingos, por ejemplo, de los más de 5 años que estuve trabajando ahí, no hubo un solo domingo que no acudiéramos a una sierra, que no acudiéramos a una congregación, que no acudiéramos a un municipio alejado, por tan alejado que pudiera ser, Sí. porque teníamos este programa de gobierno itinerante, que era un programa, me parece, de una gran cercanía y que era un programa muy útil para representar bien a los veracruzanos. Dejas la Secretaría del Trabajo con estos logros. Ahí están los números, usted los puede revisar si tienen duda para que vean el perfil, ¿no?, del personaje con quien platicamos, del actor político, y te incorporas en busca de un proyecto desde el ámbito legislativo. Llegas a ser diputado y ahí pues te toca presidir, recuerdo, una comisión importante que tenía que ver con el tema metropolitano. Veracruz como entidad es la entidad del país que más zonas metropolitanas tiene. ¿Por qué era relevante el tema y por qué te enfocalizaste en ese asunto precisamente? En realidad, cuando salgo de la Secretaría de Trabajo, para ser completamente sincero, Luis, era porque yo buscaba ser presidente municipal de Jalapa. Okay. Yo quería ser presidente municipal de Jalapa, fue una batalla que di y las circunstancias no me lo permitieron. En ese momento no me lo permitieron. Pero derivé a la búsqueda de la representación de los jalapeños en el Congreso, efectivamente, y gracias al voto mayoritario de los electores de este distrito, pues llegué a ser diputado local, un diputado local que sí, efectivamente tuvo la oportunidad de estar en esta comisión que creamos nosotros, la comisión de asuntos metropolitanos. Veracruz, como muy bien lo apuntas, es el estado que más zonas metropolitanas tiene 8. 9 si involucras la zona de Pánuco con Tampico, nada más que esa ya la compartimos con Tamaulipas. Y a pesar de tener la mayor número de zonas metropolitanas, estas zonas metropolitanas nunca han sido atendidas como se debería. Tú sabes que las zonas metropolitanas del país, hablando de La Laguna, hablando de Monterrey, de Guadalajara o de la propia Ciudad de México, pues tienen una cantidad muy importante de recursos para atender diversos problemas que no acaban con una línea divisoria político-territorial. Son problemas que sin lugar a dudas se deben de atender de manera
digamos, regional, tomando en consideración diferentes municipios. Pero los montos a los que se atendía en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, La Laguna, eran montos multimillonarios, eran 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos. Y aquí en Veracruz, pues eran 14 millones, 20 millones. Y la verdad es que nunca se accedieron a ellos por una falta de coordinación, pero además porque muchas veces no llegaban esos recursos. Entonces era una problemática el luchar por ello y además el impulsar que Veracruz se considerara precisamente como lo que tú mencionas, un estado con zonas metropolitanas que se deben de atender con cuestiones muy simples, como por ejemplo la zona de Orizaba, Córdoba. ¿Cuál era la lucha? Pues que se quitara, que hasta la fecha es necesario, que se quitara la caseta de cobro entre Orizaba y Córdoba. Imagínate qué tan cerca están, qué tan importantes son estas ciudades, y para ir de un lado a otro tenías que pasar por peaje, o lo tienes que hacer. Yo consideraba la zona, por ejemplo, de Veracruz, Boca del Río, Medellín, como una zona también que se le debe de impulsar regionalmente. Pero Jalapa en particular es una zona metropolitana importantísima. La diferencia con las demás zonas metropolitanas es que aquí no hay mayor competencia. Tú puedes hablar de que en Coatzacoalcos se puede competir de alguna forma con otra ciudad grande como lo es Minatitlán. Tú puedes pensar que hay otras zonas en donde hay dos ciudades más o menos grandes. Aquí en Jalapa la verdad es que es una ciudad muy grande, con ciudades no tan grandes alrededor, con las que no competimos, más bien compartimos, y compartimos muchos problemas. Sí. De aquí, en Jalapa trabajan, estudian, venden, compran, se divierten, pues pobladores de cerca de una veintena de municipios. Si te vas de aquí para Veracruz, pues todo de la Antigua para acá, pasando por Emiliano Zapata, con todo lo que tiene que ver Emiliano Zapata y la Pradera, etcétera, pues es un tema fundamental donde tiene que ver Jalapa. Pero si te vas para la zona de la parte verde del Cofre de Perote, pues imagínate, desde Izhuacán, Teocelo, Cozautlán, Jico, Coatepec. Si te vas para hacia Perote, pues también Banderilla, Las Vigas, Las Minas, Tatatila, pues muchos municipios también tienen que ver con Jalapa. Y si te vas por nuestras congregaciones, además del Castillo, Tronconal, 6 de enero, Chiltoyac, etcétera, pues llegas hasta Actopan, y de allá también para acá mucho tiene que ver con Jalapa, en términos económicos, en términos educativos, en términos comerciales, en términos de ejercicio de gobierno. Pero no hay en toda esta zona que te platico una sola ciudad con la que Jalapa pudiera medianamente compartir responsabilidades o poderse comparar en términos demográficos o de crecimiento. Solamente Banderilla produce en un mes, en términos de residuos sólidos, para poner solamente un referente, es decir, Banderilla produce basura en un mes lo que Jalapa lo hace en un día. Entonces, pues realmente son municipios, no es faltar al respeto, simple y sencillamente mucho más pequeños. Tlanelhuayocan es más pequeño que las congregaciones de Jalapa o Jilotepec. En fin, una ciudad importante con la que también nosotros nos sentimos muy orgullosos de compartir, al igual con todas las demás, con Banderilla, es Coatepec, por ejemplo. Pero también ya Coatepec ya está teniendo problemas de ciudad, ya tiene problemas de congestionamiento. En fin, entre todos compartimos temas importantes como es el tema de la seguridad, como es el tema del agua, como es el tema del desarrollo de lo que denominaban los urbanistas como mancha urbana, hoy le llaman huella humana, que es el desarrollo hacia donde está creciendo nuestra ciudad y que ya tiene que ver con la intervención en otros municipios. Por ponerte un ejemplo, el cuidado del agua no tiene que ver con la reforestación total de Jalapa. Esa reforestación se tiene que dar en Jalapa y se tiene que dar en otros municipios, incluso en Puebla, para atender y cuidar las cuencas de las que se alimenta esta ciudad de agua corriente. ¿Qué falta desde tu óptica, de tu primer paso como legislador a nivel local? ¿Qué ha hecho falta legislar? ¿Qué se ha quedado? El papel que juegan los legisladores veracruzanos, específicamente en lo local, creo que deja mucho que desear. ¿Qué recuperarías, qué abonarías de lo que se hizo en tu momento, tú como legislador, y lo que no se está haciendo ahora? No, creo que hace falta una armonización total de las leyes. Creo que hemos tenido, y lo digo también lamentándolo, congresos
poco productivos, que solamente se han dedicado a hacer oficinas, ya lo decía el otro día Lillán, oficinas de trámite del Poder Ejecutivo. No se respeta el debate, no se respeta el equilibrio que debe de tener y sustentar una democracia, no se respeta las voces de quienes son representantes legítimos y auténticos de sus distritos y del pueblo veracruzano en el Parlamento. El Parlamento es eso, es para hablar, es para dialogar, es para debatir. Lamentablemente tenemos un Congreso poco productivo, totalmente acotado a lo que se les pida que hagan o dejen de hacer, y lamentablemente hay ahí entre las diferentes iniciativas de ley, muchas que tienen que ver con leyes para mejorar el sistema de justicia, que tienen que ver con leyes para aumentar penas donde necesitan hacerse, que tienen que ver con leyes para desarrollar de mejor manera el andamiaje institucional necesario para cuidar a las mujeres, para incentivar la industria, la empresa, las micro, pequeñas y medianas empresas, y se han quedado ahí en la congeladora. Es lamentable. Lo que se necesita es retomar lo que se ha presentado, sí, y arrancarnos. Difícilmente, Luis, y eso quizás pudiera ser tema de estudio, sí, difícilmente vas a platicar con un diputado que haya presentado una ley y que esta ley sea vigente. Hoy lo estás haciendo. Yo sí presenté una ley, cabildeé con todas las fuerzas políticas distintas a mi partido, primero desde mi partido y después de los otros partidos, y logramos la unanimidad para impulsar la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Esa es una ley de mi autoría, es una ley que yo construí bajo un esquema de parlamento abierto, en donde estuvimos sentándonos con todas las cámaras de la industria de la construcción, sí, con los empresarios, con los sindicatos, para construir una ley que pues, está lejos de ser perfecta, pero era una ley muy necesaria porque pasaban muchísimos años sin que se actualizara. Y esa ley, que por cierto no la han tocado aún, era una ley que hablaba ya de que el trabajo que se hiciera y la construcción que se hiciera en Veracruz en obra pública tuviera preferencia los constructores locales, que hablaba de ello, que hablaba de la transparencia y que hablaba de la rendición de cuentas en materia de obra pública, entre muchas otras cosas, y es una ley que hoy es vigente, y tengo el honor y tengo el gusto y el orgullo de decir que fue una ley mía, que la redactamos junto con los sectores productivos, pero que hoy es ley vigente gracias al ejercicio que hicimos de escuchar y de enriquecer la propuesta. Ese es un ejemplo de lo que debe de hacer un diputado, de lo que debe de hacer un legislador. Ahora bien, dejaste la legislatura, concluiste con tu encargo, porque tu sueño, tú lo decías, cuando salí de la Secretaría del Trabajo, mi intención era ser alcalde de la ciudad de Jalapa. Se cumplió, finalmente tuviste que esperar nada más un periodo Siempre fue mi sueño. Ese yo creo que fue mi más grande aspiración, ser presidente municipal de esta ciudad. Ese fue para mí la gran oportunidad de vida, Luis, y por eso cuando fui alcalde aproveché en todo momento y en toda circunstancia la oportunidad de servirle a mi ciudad, precisamente para ver lo que veo hoy. Hoy camino por el centro histórico de la ciudad, Luis, y me hincho de orgullo de ver un centro histórico digno, mucho más bonito, con banquetas más grandes, sabedor que toda la cochinada que estaba en el subsuelo del centro histórico, los drenajes que eran drenajes de asbesto, que eran redes de distribución de agua dañados, rotos, con fugas brutales, que era un centro histórico repleto de baches, de grietas. Hoy verlo con esta nueva imagen, con un centro histórico que realmente es un centro que privilegia al peatón, que pone al mismo nivel el peatón de banqueta que el vehículo de calle, dándole esa prioridad, que lo hace más seguro, que lo hace más vistoso, que lo hace mucho más bonito, con unas posibilidades de drenaje que evita que se inunde, sí, como tú sabes que antes pasaba. Ahora de todas las calles, bueno, la que se inunda es Allende, pero esa la hicieron esta administración, no la mía. Eso me llena de orgullo, pero transitar por la avenida Orizaba, por la avenida Quirasco, transitar por la Leopoldo Kiel, por Fresnos, transitar por esta gran vialidad que conecta Lázaro Cárdenas con la central de Abastos, que por cierto se llama Porfirio Díaz, transitar por todas las grandes avenidas
que nosotros tuvimos la oportunidad de reconstruir con concreto hidráulico. Bueno, todo. El circuito tecnológico. El circuito tecnológico, la Todo, calzada del tecnológico, todo. la Colosio, visitar el Díaz Mirón, ver el IMAC, atender algún espectáculo en la sala Guadalupe Valderas, acabo de ir al Colón, me siento orgullosísimo de haber sido el alcalde que municipalizó el Colón, que municipalizó el centro recreativo, que recuperó el JJ Herrera y lo rehabilitó para que sea un nuevo teatro, espacios para el arte y la cultura, que rehabilitó y volvió a abrir el Casa Museo. En fin, cada presidente municipal tiene la oportunidad de escribir un cachito de historia para la ciudad en donde vive y en donde van a vivir sus hijos. Yo pasaba, por ejemplo, por el Parque Bicentenario, y te lo digo con orgullo, ese parque fue creación de mi papá, cuando en 1988 fue alcalde, 88. Ir al archivo histórico de la ciudad, esa fue una obra también de mi señor padre, entre muchas otras, que yo todavía puedo ir a colonias donde les pregunto, oigan, ¿y esta calle? Esta calle la hizo el maestro Zúñiga, y eso a mí me llena de orgullo, y es lo que te quiero decir, cada persona que es presidente municipal tiene su oportunidad de escribir un cachito de historia para la ciudad. No lo hice solo, lo hice con todos los jalapeños. No lo hice solo, lo hice con apoyo de legisladores, no tan solo de mi partido, sino también de otros partidos. Por eso entiendo la importancia del trabajo del legislador y del diputado federal para hacer la gestión, para atender los problemas de Jalapa. Hace unos días, platicando con otros compañeros periodistas, tratábamos de hacer un ejercicio, un intento de retrospección, de análisis de la obra pública actual, del actual gobierno municipal. Nadie podía decir qué es lo que habían hecho. Nadie, o sea, hoy ven la ciudad, y tú lo podrás haber percibido. Bueno, pues, ¿cuánto se tardaron ahí? 2, 3 minutos no en sé, esa. No, nadie que llegó a la conclusión. Lo único que sí recordamos, y eso sí saltó, que las últimas calles y obras que se vieron y se estaban funcionando u operando fueron durante tu administración. Y también eso es lo que recuerda al ciudadano. Y las que no se vieron, que es la que no se recuerda, mi estimado Luis, fue una obra muy trascendente. Todos los colectores que nosotros construimos fueron obras que se enterraron, cientos de millones de pesos. Eso yo le llamo obras de responsabilidad. Son cientos de millones de pesos que se pudieron haber hecho en puentes, que se pudieron haber hecho en no sé. Dicen, es obra que no luce, pero que no cómo luce, se siente, ¿no? No luce, cuando pero sí se siente. La ciudad. Cuando hablas con los vecinos de San Bruno y les platicas cómo está funcionando el Gutiérrez Barrios. Yo me siento muy contento hablando de Reyes, hablando de Hernández Ochoa y de Jesús Reyes Heroles. Así se llaman dos de las escuelas que están precisamente en San Bruno, junto al Rastro, muy cerca, y eran escuelas que ya estaban construyéndose nuevos planteles porque ya era imposible tomar clases en ellas por lo natural y por lo tradicional que eran las inundaciones. Eran escuelas donde se tenían que sacar a los niños en hombros porque llegaba muy alta la inundación. Ya se estaban construyendo nuevos planteles para reubicarlas, imagínate. Después del colector que nosotros hicimos, ya no hay necesidad y ahí siguen esas escuelas y afortunadamente son cosas que a mí me llenan de un gran orgullo, Luis. También son cosas que creo que merecen tener un seguimiento. Hablando de San Bruno, la exfábrica, como alcalde me cansé de estar haciendo gestiones ante la federación, pero ese es un tema que voy a recuperar como diputado federal. Voy a ser el diputado federal que obligue a que el antiguo sistema de administración y enajenación de bienes, SAE, que hoy le pusieron un nombre para devolverle al pueblo lo robado. Sí, ¿qué es eso? Bueno. El instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Y le devolvieron algo? No han devuelto ni 5 centavos, pero el instituto tiene en su administración San Bruno. Necesitamos que San Bruno sea parte del patrimonio estatal o municipal a fin de que tenga inversiones y lograr ahí un recinto cultural, un recinto donde rescatemos la memoria histórica de los mártires del 28 de agosto, de San Bruno, de la antigua fábrica de hilados y tejidos, y que sirva también como un espacio deportivo, ¿por qué no? Un espacio cultural, ¿por qué no? Un espacio para los jalapeños. Son más o menos 3 hectáreas, Luis, que muy bien pudieran ser aprovechables
para darle a esta ciudad, por ejemplo, un recinto en donde se puedan llevar a cabo eventos culturales y artísticos que tanto nos merecemos Jalapa y que puedan ser junto con el TLACNA, junto con el Teatro del Estado y junto con todos los espacios para la cultura, el arte y la recreación como el propio IMAC, pues parte de nuestro bagaje de fortaleza, de vocación cultural de la capital veracruzana. A ver, hablando del privilegio, yo creo que cualquiera bien nacido que se dedique a la política anhela ser alcalde de su pueblo, dice por ahí. Yo no soy jalapeño, soy adoptivo, soy del puerto de Veracruz, pero quiero mucho esta ciudad porque me ha dado mucho. A Jalapa la quiero por eso, porque aquí nació mi hijo, porque aquí logré asentarme, he desarrollado mi carrera. Y me duele verla en la situación en que está. Tú tuviste la oportunidad, y yo recuerdo mucho que tuvimos una conversación, me obsequiaste inclusive un material con el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuando me puse a estudiarlo dije yo, es la primera vez que veo un alcalde que le entra y le atora el tema con seriedad, y era la proyección de Jalapa hacia 25 años, 30 años. Ahí está el trabajo, y la pregunta va en el sentido, ¿por qué las administraciones municipales, por qué no se obliga en la ley o en algún lado, vas a tener la oportunidad de ser legislador, de obligar a quien llegue al nuevo cargo como alcalde a respetar proyectos de esa naturaleza y que se cumplan, no borrarlos? La planeación es el tema inacabado. La obligación es difícil de hacerla precisamente porque todos los alcaldes tienen la facultad de realizar su plan de desarrollo y tienen también que armonizarlo con un plan de desarrollo estatal y con un plan de desarrollo nacional. Sin embargo, sí sería muy importante que pudiéramos nombrar instituciones vigilantes del desarrollo de la planeación, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, sí, que cada vez debe estar más inmersa en las decisiones del gobierno local, Luis. Me parece que es muy importante que desde ahí se pueda hacer esto. También quiero decirte que me siento orgulloso de eso, de haber sido un gestor ante organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el propio Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que aprovechamos a hacer una gestión para atraer 8 millones de dólares para la construcción de un biodigestor que empezara a utilizar la basura para la generación de energía. En fin, todos estos espacios que merece mucho la pena el poder reimpulsar y el atender esta necesidad, como lo es la necesidad de tener una Jalapa bien planeada, con visión a futuro, para que haya pues un horizonte de largo alcance al que podamos apostarle. Ahora, el tema está ahí. Ahí sigue, y además es vigente y los datos son útiles. Yo espero que el próximo alcalde, afortunadamente, este presidente municipal ya se concluyó su periodo, ha sido de verdad dañino para la ciudad, su dejadez, ha sido dañina su falta de atención, ha sido dañina su ausencia, su falta de planeación, su soberbia, más que otra cosa, su soberbia. Decía Stephen Hawking, Luis, ¿sí?, que, y tú sabes que era una de las mentes más brillantes del mundo, que el enemigo número uno del conocimiento no es la ignorancia. El enemigo número uno del conocimiento es la ilusión del conocimiento. Y creo que es muy lógico. Una persona que ignora solamente tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que rodearse, tiene que asesorarse. Con humildad decir, este tema no lo conozco, pero me voy a rodear de gente que sí lo conoce y lo vamos a atender muy bien. Pero una persona que cree saberlo todo, difícilmente puede rodearse de gente que lo ayuden. Difícilmente puede contrarrestar una idea. Una persona que se cree iluminado, que ese es uno de los graves problemas que creo que en Jalapa se vio, que cree que trae todo el conocimiento y que sin tener 2 minutos de experiencia administrativa, creer que puede resolverlo todo con frases ribombantes o haciendo alusión a sus estudios o a su preparación, que en la práctica se vio nulo, pues realmente es algo que le afectó muchísimo a esta ciudad. ¿Coincides que Veracruz, Jalapa, Veracruz como estado y el país está viviendo
la peor de las corrientes políticas de su tiempo, es decir, hay una oclocracia construida o está sentada en los palacios, bueno, en el Palacio Nacional. Fíjate que sí, lamentablemente, una administración pública que no le da importancia a la técnica, a la academia, a la ciencia o a la tecnología, y su apuesta más bien es por la demagogia, su apuesta es por la división, su apuesta es por la construcción de enemigos quizás donde ni siquiera existen, su apuesta es por seguir inyectándole miedo y odio, su apuesta es por dividir entre buenos y malos, blanco y negro, el decir que los que no están con él están contra él, el señalar que sus obras son las mejores y decía Benito Juárez, malditos aquellos que con sus palabras defienden a México, pero con sus hechos lo traicionan. El traicionar a México de esa manera le va a costar muy caro en términos históricos a nuestra nación. También me gusta mucho la reflexión de Lincoln, que decía que puedes engañar a algunos por algún tiempo, a muchos por mucho tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Entonces, muchas de las mentiras hoy construidas pueden verse derrumbadas en un futuro y me parece que en ese sentido la apuesta que le tenemos que hacer, por ejemplo, en este momento de campaña, en este momento de proselitismo, es a que la gente reflexione su voto. Yo sí pido el voto para Américo Zúñiga, yo sí pido el voto para el PRI, PAN, PRD, por la Alianza Va por México, pero también pido el voto razonado, pido el voto de análisis, de propuesta, de contraste de ideas. Quiero que sepan quién es mi contrincante. Poca gente lo sabe, Luis, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha hecho? ¿Es el actual diputado federal? ¿Qué iniciativas presentó? ¿Cómo votó? ¿Cuándo defendió a Jalapa en el presupuesto de egresos de la Federación? ¿Qué trámite o qué apoyo dio como representante popular? No hablo como diputado, como legislador, Sí. que también fue un faltista y que también fue totalmente improductivo. Hablo como representante popular cuando regresó a este distrito a decirle a la gente, ¿qué se te ofrece? ¿Cómo te puedo ayudar? Voy a votar de esta manera. Cuando se reunió con la Canaco para decirle a los empresarios organizados, o a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, o al Consejo Coordinador Empresarial, o al Semillero Empresarial, como se denomina, o en fin, a todas las cámaras, los colegios, las barras, los foros de profesionistas, de empresarios, de sindicatos, las federaciones, cuando se le ocurrió regresar y preguntar qué pensaban de tal o cual ley y qué ley era importante llevar. Yo he estado, por ejemplo, con los trabajadores al servicio de la Federación, Luis, quienes me han dicho que están muy preocupados por la utilización de las unidades de medida actualizada, las UMAS, para calcular la base de sus jubilaciones y pensiones. Preocupadísimos y tienen toda la razón. Las sumas no se crearon para afectar las jubilaciones y las pensiones, las sumas se crearon pues para homologar quizás las infracciones y las multas, que no tenían por qué estar indexadas al salario mínimo. Pero las prestaciones laborales que están indexadas al salario mínimo, esas no se tienen por qué mover. Pues es gente que ya lo devengó, es gente que ya entregó sus participaciones obrero-patronales, es gente que ya contribuyó con el país, y tú así me aceptas la idea, pues con muchos años de trabajo y de esfuerzo, como para que ahora utilicen de manera tramposa, creo yo, una mala interpretación de la ley y quieran calcular sus pensiones y sus jubilaciones en las unidades de medida actualizada, en UMAS, en lugar de salarios mínimos. Eso a muchos les puede afectar hasta en una reducción del 40% de la previsión social que representa las jubilaciones. Para ir cerrando y hablar ya de la apuesta que estás encabezando, de ir por pues el voto ciudadano para que te lleven al Congreso, a San Lázaro, en el tema de lo que se tiene que hacer en materia legislativa a favor de los ayuntamientos, ¿sería conveniente modificar el artículo 115 y obligar a las municipalidades a invertir o a fomentar el uso de energías limpias? Sí, creo que sí es necesario. Quiero decirte que también como diputado local presenté una iniciativa que es precisamente esa,
la iniciativa del uso de tecnologías limpias para servicios públicos municipales. Sí. Eso lo hice como diputado local. Ahora sigo pensando lo mismo. Como presidente municipal, Luis, yo fui un alcalde que le apostó a la salud, bienestar y a la dignidad de los animales. Sí. Nosotros quitamos del trabajo de recolección de basura marginal a todos los caballos, a los burros. Fortalecimos el centro de salud animal, vinculamos, platicamos y modernizamos el reglamento de salud animal con los animalistas de Jalapa. En fin, el medio ambiente para mí ha sido un tema fundamental. Asimismo, llevamos a cabo la gestión para el biodigestor, entre muchas acciones que iban vinculadas precisamente al tema de medio ambiente. Fuimos el primer municipio, por ponerte un ejemplo, donde la planta de tratamiento de aguas residuales reutilizaba parte del agua para riego y para uso industrial, que es muy necesario y que fuimos ejemplo a nivel nacional. Mi administración sembró 200,000 árboles, 10 veces más de lo que lo ha hecho esta administración. En fin, hemos hecho un trabajo muy claro en ese sentido y por eso estoy convencido, no porque ahora lo quiera yo decir, sino porque mi trabajo lo ha demostrado históricamente en los hechos. Yo puedo decirle a la gente que he trabajado en ello para el uso de energías limpias. Mira, ayer propuse públicamente algo que quiero confirmar en tus micrófonos, que para el año 2030 todos los vehículos oficiales de gobierno sean o híbridos o eléctricos. Todos los vehículos de transporte colectivo o de servicio público concesionado sean híbridos o eléctricos. Tenemos ya que migrar a este tipo de normas y tenemos ya que ir orientando a que el futuro nos haga tomar este tipo de decisiones. No lo hago como un tema de afectación, lo hago como un tema de previsión, pero además de nuestro aporte a la responsabilidad que tenemos en el Acuerdo de París, nuestro aporte a la responsabilidad que tenemos como Jalapa, como Veracruz y como México, a el combate al deterioro ambiental que representa el cambio climático. Lo hago también entendiendo que el gobierno debe dar incentivos fiscales, apoyos, créditos y programas económicos a quien quiera invertir en cambiar su coche, pero también a quien quiera instalar paneles solares. Deberíamos tener un programa de apoyo financiero para todo aquel que quiera poner paneles solares. Estamos en el sentido adverso, vamos totalmente al otro lado de donde camina el mundo. Hoy se quiere criminalizar, por ejemplo, a Bimbo, porque puso paneles solares en sus plantas diciendo que era una competencia desleal con la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, hay que apostarle al combustóleo y hay que apostarle al carbón para la generación de energía y hay que satanizar y criminalizar a quien le está apostando a las tecnologías limpias. Por favor, Luis, estamos realmente viviendo un momento bien complejo en este país precisamente por esas decisiones. Por eso creo que los municipios sí deben de apostarle a las energías limpias. Nosotros lo estábamos haciendo como presidente municipal, el biodigestor iba a disminuir, Jalapa paga cerca de 4.5 millones de pesos de luz eléctrica al mes. Pues teníamos que disminuir ese monto, teníamos que darle 9 años de vida útil al relleno sanitario y teníamos que ser un ejemplo a nivel Latinoamérica con la construcción de ese biodigestor. Le dejamos más de 160 millones de pesos al alcalde actual, radicados en manobras, y nunca se llevó a cabo ni una sola licitación siquiera para un anteproyecto. Entonces, eso es el problema que estamos hoy enfrentando. Ya estamos en la época de las consecuencias. Sí. Y lamento mucho que no haya, no tuvimos esa visión para desarrollar a Jalapa como se merece. Repito, afortunadamente ya se van y estoy seguro que el próximo presidente municipal de Jalapa retomará estos retos, retomará estos compromisos e impulsará una mejor gestión de nuestra ciudad desde el gobierno municipal. Hoy estás en busca de que el ciudadano jalapeño que ya te conoce vote nuevamente por ti para llevarte al Congreso. De primera entrada, lo que te preguntaría, ¿por qué por una coalición conformada por PAN, PRI, PRD? ¿Por qué apostarle a ello? Y también, si está y tú ves el riesgo de la democracia en este país. Sí, lo veo totalmente.
México tiene un gran reto este 6 de junio. O vamos hacia el fortalecimiento democrático o vamos hacia el populismo y la demagogia como sistema político. Creo que es la gran oportunidad, Luis. Me parece que sí está en riesgo la democracia, pero me parece también que la única alternativa que tenemos para defender estas instituciones, para restablecer equilibrios y para reconstruir contrapesos a nivel nacional es votar por la oposición unida. El PAN, PRI, PRD representa la opción viable y el voto útil que la gente necesita para evitar que se siga arriesgando el futuro de las generaciones que vienen empujando. Es bien importante el hacer esta reflexión, Luis, porque la coalición no es una coalición que intente hacer coincidir o maridar nuestras posturas ideológicas. Esto es una coalición por la nación, es lo que la gente nos ha pedido construir y hay que entender que el 70% de la población mexicana no está con Morena. El 70%. Necesitamos ver que se genere un vehículo para que todas las personas que están en contra de un régimen oclocrático, como lo señalabas, de un régimen populista y demagógico, tengan la posibilidad de acceder a mejores decisiones de poder y acceder a una adecuada representación popular. Ahora bien, ¿qué es lo que tú consideras urgente legislar de llegar al Congreso? Entiendo que los temas que hoy te presenta la gente pues es el tema del empleo, no hay desarrollo económico, la salud es un problema también muy grave, pero legislativamente hablando la función de un diputado es pelear, cuidar el presupuesto. ¿Qué es lo que hay que llevar a Salazar? Mira, lo primero que hay que llevar es una propuesta para el planteamiento de un plan emergente de reactivación y rescate económico. Requerimos hacer un padrón de todas las personas que perdieron su empleo, de todas las empresas que cerraron, para que tengan el apoyo del gobierno. Ya basta de que todo el gasto público se vaya en un tren, en una refinería y en un aeropuerto, cuando hoy la prioridad es sostener el aparato productivo, cuando hoy la prioridad es el empleo. Porque podemos hablar de seguridad, pero una sociedad sin empleo no es una sociedad segura. Puedes inyectarle lo que quieras a los policías, pero una sociedad más segura no es la que más policías tiene, sino donde menos se delinque, y donde menos se delinque es donde hay más empleo, y donde menos se delinque es donde hay más oportunidades de deporte, de estudio y de trabajo. Esas son las metas que tiene un servidor como próximo diputado federal. Pero además, yo lo que te quiero decir es que de inmediato lo que voy a hacer como diputado va a ser presentar leyes. Necesitamos que Jalapa se sienta con un diputado productivo y leyes que vayan en función de defender lo que necesita esta ciudad. Tenemos que hacer un extrañamiento importantísimo de por qué las tarifas eléctricas en Veracruz son más caras que en otros lados, cuando somos un gran productor de electricidad. Necesitamos hacer un extrañamiento también de por qué no se ha hecho un estudio para encontrar la factibilidad de una nueva fuente de abastecimiento de agua para Jalapa, para garantizar el agua potable, el agua corriente. Necesitamos hacer también un planteamiento para reconocer a Jalapa como lo que es, una ciudad altamente cultural, totalmente artística, que necesita recursos para impulsar festividades y tener una orientación turística, económica, que nos pueda sacar de lo que hemos llamado la postración económica en la que ha estado esta ciudad durante más de 3 años y medio. Américo Zúñiga, ¿algo más que quieras agregar, que le quieras decir al auditorio de Ventana Informativa? Creo que hemos hecho un recuento importante de todo el paso de tu trayectoria política, de tu actividad en la función pública, hemos platicado de tu formación. 6 de junio, la cita. El 6 de junio es la cita de la democracia, el 6 de junio es la oportunidad para demostrar que podemos tener un mejor diputado, que podemos tener una mejor representación. El 6 de junio es cuando Jalapa debe de salir y decir que no está de acuerdo con tener un diputado faltista, con tener un diputado que ni siquiera vive aquí desde hace muchos años, con tener un diputado ausente. El 6 de junio es la oportunidad para reivindicar a Jalapa en el contexto democrático y señalar que esta ciudad merece mucho más que un diputado que
no ha presentado absolutamente nada y que se ha visto ausente en todos lados. Yo no estaría aquí, Luis, si no supiera que tengo una muchísimo mejor posibilidad de hacer un mucho mejor trabajo. Yo no estaría presentándome ante el electorado si no estuviera seguro de que los planteamientos que yo haga y el trabajo que ofrezco es mucho mejor que del que tenemos. Yo no estaría aquí si no tuviera el ánimo, si no tuviera la aspiración de darle a los jalapeños un buen político como su voz en San Lázaro. Levantaré la voz cuantas veces sea necesario a fin de defender a Jalapa, a fin de atender las necesidades de este distrito. Y por eso, pues se necesita estar en todos lugares, se necesita estar en todos los foros. Por eso acudí ayer a un debate de un medio de comunicación al que no me encontré, al contendiente, no quiso ir. No nos extraña, él es faltista. Es decir, si no va a San Lázaro y si no vino aquí como diputado 3 años, pues menos va a ir al encuentro con el contraste de ideas y al ofrecimiento de propuestas que deben de servirle a todos los jalapeños para tomar la mejor decisión el 6 de junio, y esa decisión tiene que ver con nombrar a Américo Zúñiga como el próximo diputado federal de esta ciudad. Pues Américo, muchísimas gracias por venir, gracias por platicar con el auditorio de Ventana Informativa. Estaremos al pendiente, dando seguimiento pues a la campaña, a lo que concluye. Estamos a semana y media, ¿no?, de que concluya esto, y bueno, sepamos quién será nuestro próximo representante en San Lázaro. Ojalá que sean las cosas, se alineen y ahí te veamos próximamente. A usted que amablemente nos siguió y que nos sigue a través de las redes sociales, lo invitamos para que comparta la entrevista, para que la incremente el número de visitas, compártanos y únanos a sus grupos. La invitación para la próxima semana, los esperamos en este serial, La Entrevista con Vaqueiro. Muchísimas gracias.